de mirar. ¿Se acuerdan? Este era. ¿Lo encontraron? Sí. No lo encontraron. Sí. Lo voy a poner en versión presentación. Tiene sonido. Yo a este le había puesto sonido. Díganme si lo ven, si no, lo cambio. Mirá qué sonidito Sí, que ve. tiene. ¿Viste que se escucha? Se escucha también. Bueno, mirá, las flechas tienen un sonido. Mirá qué sonido que tienen. ¡Fo! Parece que va a salir como un torpedo, mirá. Bueno, acá tenemos Totalmente. el primer cartel. Y lo que pasa es que este lo hice en el año 2000, o sea que tiene justo 20 años este PowerPoint. Así que imagínate, está hecho con el Windows 98 esos sonidos. ¿Escucharon? El segundo Windows que sacó el sistema, ¿cómo es? Los que hacen los soportes de Windows. El primero fue el 95 y el segundo el 98. Con eso está hecho. Bueno, miremos un poco este cartel. Acá tenemos lo que estuvimos hablando hasta ahora. Vamos a ver cómo la ciencia se introduce en el lenguaje en el proceso semiótico que describimos el otro día. Cuando uno ingresa dentro de la ciencia en el lenguaje y el proceso semiótico, dijimos que la lengua es un ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué era un lenguaje? Sistema. Un sistema. Un sistema que guarda, claro, relaciones y funciones de signos, claro. Y ese sistema, cuando se trata de la ciencia, se dice que es un sistema formal. ¿Ven? O sea, que el lenguaje y el proceso semiótico de una ciencia introducen a esa ciencia en un sistema formal. ¿Queda claro esto? Ya de esto lo hemos descrito en forma genérica, nada más que ahora vamos a contextualizar la ciencia. Muy bien. Vamos a ver cómo se estructura un sistema formal ahora. O sea, cómo se estructura una lengua. Mirá. Qué sonido que tiene. Le voy a bajar. No le puedo sacar el sonido a esta. Así que bueno, va a quedar. Claro. Vamos a hablar cuando el sistema formal se introduce en una ciencia, pueden pasar dos cosas. Que el sistema sea sin interpretar, ¿ven? En la parte roja. O sea que un sistema formal sin interpretar va a dar lugar a un determinado tipo de ciencia. Y un sistema formal puede ser también interpretado. Cuando estamos sin interpretar, estamos en la relación signo-signo. O sea, estaríamos hablando de una estructura sintáctica nada más. O sea, lo que está en rojo. Lo que está en azul, estaríamos hablando de un sistema interpretado. Estaríamos en una relación semántica y sintáctica a la vez, las dos. ¿Se entiende? Alguien tiene retorno, fíjese, porque si no va a salir el retorno, va a quedar mal el audio. Ahí está, ahí se fue. Bien, vamos a mirar cómo se estructura el sistema formal de una ciencia que está en el nivel solamente sintáctico, ¿ven? La matemática estaría acá, mientras que la física estaría acá, porque en la física no solamente hay sistemas, hay relación sintáctica, sino sintáctica y semántica. ¿Queda claro esto, la diferencia? Cuidado, interpretado no quiere decir solamente semántico, quiere decir sintáctico y semántico. Tiene lo que tiene la parte roja, más tiene toda la semántica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está claro esto? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuál es la estructura de un sistema formal sin interpretar? Y acá cuidado, yo puse método. En realidad la palabra método a mí mucho no me gusta, pero como en aquel entonces estaba de moda, y ahora también, yo hablaría de sistema axiomático, no método axiomático. Esta palabra voy a ver si después lo corrijo esto. Acá habría que poner el sistema formal sin interpretar, se estructura por lo que es un sistema axiomático, mal llamado a veces método axiomático, porque uno dice, bueno, ¿cómo es la estructura de la matemática en ese sistema sin interpretar? Y bueno, es
axiomática, se le dice, ¿no? No sé si lo habrán escuchado eso alguna vez. La matemática es una lengua axiomática, tiene una estructura Los axiomática. axiomas. Claro. Ahora bien, eso se lo puede pensar también como un método. Ya vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de este cuadro, de lo que es el sistema axiomático o método axiomático. A mí no me gusta la palabra método para esto, ¿sí? Ahora, la física, que estamos del otro lado, fíjense, lo que es sin interpretar está en rojo y lo que es interpretado está en celeste. No tiene una estructura como la matemática única. Tiene una estructura, un sistema, que va de acuerdo a la posición filosófica e histórica, en el contexto histórico que se ha dado el proceder de una ciencia que no es axiomática. Y acá hay varias posibilidades. También la palabra método, yo diría sistema de las ciencias que no son formales, que no son de la matemática, porque el sistema axiomático, método axiomático, da lugar a las ciencias formales, ¿ven? ¿Ven cómo se estructura esto? Quiere decir que acá, en la palabra sin interpretar, esta relación signo-signo nada más. Acá en la parte interpretada la relación es signo-signo, la parte sintáctica, la parte semántica, signo-significado, signo-significante. Y esto no hay una única estructura para dar cuenta de cómo está relacionado, cómo se dan las relaciones y funciones dentro de este sistema. Esas relaciones y funciones a veces se los resume con la palabra método. ¿Se entiende lo que digo? A ese sistema, a mí me gusta no decirle método. Son las relaciones y funciones que dan lugar a esa ciencia. En el caso del sistema axiomático dan lugar a una ciencia formal. Y en el caso que no hay una posición adherida, me van a decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las posiciones que hay acá? ¿Cómo son estos sistemas o cómo son estos métodos? Bueno, eso lo vamos a ver. Esa sería la parte epistemológica propiamente dicha de la física. Acá va a estar la parte epistémica de la física, en este cuadro grandote azul. Y me van a decir, entonces vamos a ver varias posiciones de acá. Sí, totalmente. Mientras que en la matemática no hay varias posiciones, hay una sola. ¿Se ve la diferencia? Y esta ciencia da lugar a una ciencia fáctica, ¿ven? Ahí está la diferencia. ¿Ven el cuadro cómo está armado? No sé si se entiende. Pregunten cualquier cosa. Escucho. Ahí. No escucho nada. ¿Se habrá ido el audio? No, sí, se entiende. Se entendió. ¿Se entendió? Bueno. No, sí. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Muy bien. Vamos entonces de lleno a la parte roja hoy. Hoy nos vamos a dedicar a la parte roja. Vamos a empezar con la matemática. A ver, ¿cuáles serían las ciencias formales más comunes que uno tiene? Bueno, la matemática, la lógica, la computación, ¿sí? Y las ciencias formales interpretadas, el sistema formal interpretado, ¿qué ciencia tenemos? Bueno, la física, la química, la economía, esas son todas ciencias fácticas, ¿sí? Hay una gran diferencia entre estas estructuras, pero también estas toman mucho de estas. Y a veces estas se nutren de problemas de esta para generar nuevas teorías dentro de lo que está en rojo. O sea que esto es como un ida y vuelta acá. Me van a decir, ¿y hay algún pasaje directo entre estos dos niveles? Sí. Por ejemplo, cuando vamos a ver, eso es otro de los temas que vamos a ver en epistemología, cuando quiero pasar de este sistema a este, si hay alguna relación directa entre un sistema sin interpretar y un sistema interpretado. Eso lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué relación existente o reglas existen entre una ciencia formal y una ciencia fáctica sería, ¿no? Hay un ida y vuelta acá, que lo vamos a tratar también. Ese es otro tema de los que vamos a tratar. ¿De acuerdo hasta acá? Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver cuál es la conformación, fíjense, de la metodología o del sistema axiomático de la matemática. Bueno, ¿cómo se conforma esta estructura axiomática? Lo primero que tiene esta estructura axiomática son términos primitivos. Fíjense que está el color de acuerdo a lo que dijimos del cuadro.
la pregunta es, ¿por qué habrá términos primitivos? ¿Y qué son los términos primitivos? ¿Qué les parece que serán los términos primitivos? Pregunto, es enunciativa la pregunta, es para que la respondan si pueden o si se les ocurre algo. Los términos primitivos Los no tienen signos definición. Muy bien, son los que, lo que dijo Pablo, no tienen definición. Ah. Son términos que no se van a definir. ¿Y por qué en una ciencia voy a necesitar términos que no se vayan a definir? ¿Cómo es eso que voy a tener términos que no se definen? ¿La chica qué opina? Porque no está la relación signo-significado y significante. No, Por eso, no estamos en un nivel semántico acá. Acá estamos en una por relación eso, porque signo. no está. Claro, pero ¿y qué tiene que ver eso? Yo dije, voy Que a por tener... eso no tiene una definición. Claro, pero estos términos, Va, yo lo que por ahí. ¿pero por qué no tendrán definición? Usted me va a decir, ¿pero por qué no tienen definición? Veo un diccionario y los defino igual, los encuentro y listo. Por ejemplo, los números que no tienen Porque definición. son solo signos, ¿no? No solamente signos, en la matemática hay enunciados, que son un conjunto de signos, más que un conjunto Claro. no. ¿Qué son? Es un sistema de signos un enunciado, porque es una lengua. El enunciado está dando cuenta del lenguaje, conjunto no es. Más aún, el término conjunto es uno de los primitivos que no se definen. ¿Por qué no se define? Va a ver, en la matemática, ¿cuáles son los términos primitivos? ¿Los conocen ustedes? ¿Alguna vez estudiaron cuáles son los términos primitivos de la matemática? No, la verdad, yo por lo menos no. Son 5 términos en la matemática que no se definen. Porque los términos primitivos tiene que ser algo así como que tienen que ser la menor cantidad, tienen que tener prosperidad lingüística. ¿Qué quiere decir prosperidad lingüística? Que tengo que y seguir un principio de economía. Es decir, yo tengo que generar 5 palabras, 5 términos, ¿sí?, dentro de la matemática, que no los voy a definir y a partir de los cuales voy a definir todo lo demás. Miren si la matemática es económica, con 5 elementos, 5 palabras, que son 5 términos matemáticos, se define todo. Conjunto, pertenencia, punto, recta y plano. Esas 5 cosas no tienen definición. ¿Escucharon? Conjunto, sí. Pertenencia, punto, recta y plano. Por ejemplo, si yo quiero definir punto, ¿cómo defino punto? Por ejemplo, Euclides, en su tratado de geometría, en sus 13 tomos de geometría, definió punto. ¿Saben cómo definió punto Euclides? Fíjense que esto no se comportó y así de la... esta estructura no fue así a lo largo de la historia. Acá hay una historia previa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Euclides definía todo. Euclides dijo que punto es todo lo que no tiene parte. Ahora pregunto, ¿por qué esa definición está mal? Qué buena pregunta, ¿no? Ahora vamos a hablar por qué esa definición está mal. Vamos a dejarla en suspenso un cachito. Vayan pensando. Fíjense en qué brete lo estoy metiendo a ustedes, porque son palabras que uno usa. Ahora me van a decir, ustedes, si yo les digo, denme una definición de conjunto, ¿qué me dirían? Como dije la otra vez, un grupo de cosas o números, Claro. Pero no es eso. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve una colección de elementos, un grupo de elementos, definirlo así a conjunto? Porque en matemática tengo algo que es el conjunto vacío. ¿Y qué pasa con el conjunto vacío? ¿Es la agrupación de qué? De nada. De nada. Entonces ahí se me cayó la definición. No tiene definición. Por ese motivo no tiene definición. Porque tengo que tener en cuenta algo que las otras lenguas a veces no tienen en cuenta. Por eso no se puede designar a esa palabra con una definición. ¿Y qué pasa? Se usa esa palabra para definir un montón de cosas, pero ella no tiene definición. Eso es lo primero que tiene que suceder. Porque fíjense qué pasaría
si yo pudiese definir todo en una lengua, si yo pudiera definir todo en una lengua o en una ciencia, siempre me va a faltar alguna palabra para definir la que me falta, porque si yo no puedo usar una palabra que ya usé para definir otra, porque caigo en un círculo vicioso. Por ejemplo, si uno busca en el diccionario, pero usted me dice, yo tengo un diccionario que define todas las palabras. Sí, pero si ustedes van a amuleto, le habla del talismán, y si van a talismán, le habla de un amuleto. Entonces no hay ni, hay algo No que hay definición. claro, es circular, se muerde la cola, ¿se dan cuenta? Eso no es una definición, uno no puede definir en forma circular. Eso es una de las primeras cosas para que una ciencia sea consistente. Las definiciones no pueden ser circulares. Esa es una de las condiciones para que sea una definición. Entonces, para que no sea circular, ¿qué tengo que hacer? Siempre producir una nueva palabra. Pero siempre me va a faltar una palabra para definir la que me falta. Entonces, tengo dos problemas ahí. O genero un lenguaje infinito, lo cual sería una locura, porque siempre para definir la palabra que me falta tengo que inventarme otra. O genero un lenguaje circular, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Para cortar ese problema, se eligen términos primitivos, ¿se dan cuenta? Se toman así porque sí, y se supone que son cosas que uno intuye como son, pero no tienen definición. No sé si se entiende la idea. Se corta por este lado. Dado que tengo 5 cosas primarias, sobre esas cosas primarias defino todo lo demás. Ahora me van a decir, ¿y se puede definir todo lo demás a través de 5 palabras? Sí, señor. Toda la matemática se define a partir de esas 5 palabras. Aunque parezca mentira, ¿no? ¿Qué les parece? No suena muy creíble, ¿no? Ahora me van a preguntar, pero yo cuando doy definiciones a veces no recurro a esas 5 palabras. Por ejemplo, vamos a una definición. ¿Alguna vez estudiaron la definición de límite de una función? ¿O la definición de derivada? ¿Vieron que es un límite, de que el incremento? ¿Dónde están esos 5 términos ahí? Me van a decir. Esa definición se basa en otra definición anterior y esa otra definición en otra anterior. Y si uno va hacia atrás, en algún momento debería caer en usar los 5 términos primitivos. Lo que pasa es que una vez que uno definió algo, eso que ya lo definió, ya no lo usa como una definición, lo usa como una nueva estructura que se llama proposición matemática, que se usa para seguir definiendo. O sea, no sé si se entiende la idea. Yo defino las cosas más básicas y sobre eso más básico voy construyendo definiciones cada vez más complicadas. Pero una vez que definí una cosa, esa definición la uso como una nueva base para definir otras cosas. No recurro siempre a los términos primitivos. Si no, me volvería loco en una ciencia. Eso es un principio de economía del lenguaje también. Eso hace que la lengua sea ágil. Se dice agilidad de la lengua. ¿Se entiende? Sí. Le da agilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando definí algo, ya eso no es algo a definir, ya lo tomó. Por ejemplo, defino, a través de planos defino ángulos, de rectas, ¿no? A través de ángulos ya defino otra cosa, defino triángulo. Entonces voy definiendo en términos de ¿qué? De lo que ya definí. No recurro después a los 5 términos básicos. Porque si no, una locura. Como se va formando una tipo mamushka. Exacto, una cosa dentro de la otra. Y la principal serían las 5. Claro, pero hay un límite, que ya no tiene más división, ya no hay ninguna otra mamushka dentro de esas. Claro. ¿Se entiende la idea? En los 5 primeros. En esos 5 términos termina todo. Porque si yo genero un lenguaje al infinito o genero una ciencia circular, un señor que se llamó Gödel probó en un metalenguaje, después vamos a hablar de lo que es un metalenguaje, es un lenguaje que está fuera del lenguaje de la matemática, que una ciencia, si no tiene términos primitivos, no es consistente, se torna inconsistente, porque genera un lenguaje al infinito o genera un lenguaje circular. ¿Está? ¿Está la idea? Ahora bien, ¿qué hago con esos términos primitivos? No me alcanza para hacer definiciones. ¿Qué necesito para definir?
reglas, cosa que a la gente no le gustan, las reglas. ¿Se acuerdan que un lenguaje está formado por funciones, relaciones y funciones? Esas relaciones y funciones están establecidas por reglas. Cuando yo voy a definir, las reglas se denominan reglas de formación. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Esas reglas son reglas de formación. Dentro de la matemática, estas reglas, ¿qué principios siguen? Principios de la lógica siguen. Es decir, esas reglas de formación van a dar lugar a los términos derivados o definiciones. Las definiciones son derivadas de los términos primitivos. Pero ¿por qué no se llaman, se pueden llamar términos derivados? Porque cuidado, los términos derivados, si yo sigo definiendo, puedo usarlos como términos acá arriba. ¿Entienden? Para seguir derivando, combinándolo con los primitivos, puedo seguir dando más definiciones y cada vez más definiciones. Las definiciones tienen que seguir algunos patrones, estas reglas de formación, para que algo sea una definición. No puede ser cualquier cosa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Alguna vez pensaron la estructura de la lengua de la matemática? Miren todo lo que tengo acá. Nunca, ¿vieron? Esto es fundamental entenderlo bien, porque ustedes, como hoy escuchaba, la definición de átomo, y dicen cualquier huevada, ¿te das cuenta? Y yo que me comí tratando de comprender cómo funciona, y escucho eso, la verdad que no lo puedo creer. Miren, vamos a borrar un poco esto. Miremos lo siguiente. A ver si se ve bien ahí. Sí. ¿Cómo se estructura una definición? Para no... A ver, una definición tiene dos partes, en latín. En realidad tiene tres partes. Dos partes grandes y un conectivo. El conectivo es una función lógica. ¿Sí? Que va a unir las dos partes cuando yo definí un término. Yo voy a definir un término que no está dentro de los términos primitivos. ¿Está bien? Supongamos que voy a definir usando solamente los términos primitivos para hacerlo fácil, que ya no es otra definición anterior que ya hice. ¿Qué va a haber en la primera parte? En la primera parte va a haber un definens, que es lo que se va a definir. Y el conectivo va a dar lugar a un definiendum. Y lo que está en el definens no puede estar en el definiendum. Y lo que está en el definiendum no puede estar en el definens. Porque si no, no es una definición. Yo no puedo decir el caballo blanco de San Martín es blanco. Eso no es una definición del caballo de San Martín. Yo no puedo definir por el contrario. Yo no puedo decir esto es una mesa porque no es una silla. Yo no puedo decir esto es blanco porque no es negro. Eso no es una definición de por qué eso es blanco. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no puedo definir por el contrario. No puedo definir por un neutro. Yo no puedo definir es todo aquello. Porque ¿qué es todo aquello? ¿Dónde está el es todo aquello que cumple tal cosa? Por eso la definición de punto de Euclides se cae, porque Euclides dijo que punto es todo aquello que no tiene parte. ¿Dónde está la parte del definens y el definiendum? ¿Dónde está el conectivo? Yo puedo definir límite. Dado tales cosas que se cumplen tales, entonces va a pasar tal otra. El entonces es el conectivo ahí. Es una implicación lógica. Esa es una forma de definir. Quiere decir que la definición tiene la estructura de P, entonces Q. Matemáticamente. ¿Se entiende lo que digo?
Así que ojo cuando dan una definición. Las palabras no se definen, se dan ideas de qué son las cosas. Por eso un diccionario no tiene definiciones, porque no sigue esta estructura. La ciencia sí sigue esta estructura, la matemática sigue esta estructura. Los conectivos que conectan las definiciones se llaman funtores. ¿Escucharon? Estos conectivos, ¿cuáles son los funtores? Ese es uno. El otro es la equivalencia, la doble implicación. Otro es el o. Otro es el o inclusivo. Otro es el i. ¿Sí? Esos son los conectivos que unen algo para dar una definición. Dan dos partes la definición. Se ve en álgebra. ¿Cómo? Te recuerda a álgebra, ¿no? En el Joaquín. Sí, sí, claro. Sí, claro que sí. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado cuando da uno una definición. En una definición no pueden pisarse la cola, no puede ser algo circular una definición. Esto tiene que estar bien estructurado. Tiene un definens, una implicación, o un conectivo, un funtor y un definiendum. Lo que está en el definens es lo que voy a definir, y el definiendum va a dar las consecuencias de ese definens, que es lo que voy a definir. ¿Se entiende? Por ejemplo, para definir triángulo, tengo que decir, dado 3 puntos no alineados en un plano, ¿qué estoy usando para definir triángulo? Punto y plano, que no se definen. Claro. Dado, ¿esos dónde van? En el definiendum. Perdón, en el definens. Dado 3 puntos no alineados en el plano, Define. y de tal manera que las rectas que contienen a 2 de ellos de a pares generan semiplanos. Ya tengo que tener definido semiplano para definir triángulo. Porque necesito que sea el semiplano. Miren cómo se define triángulo. Semiplano de borde AB, de borde de la recta AB, que contiene al punto C, todo esto. Semiplano de borde BC, que contiene al punto A, todo esto. Semiplano de borde CA, que contiene al punto B, todo esto. La intersección de toda esa pastafrola da justo lo que está acá en el medio. Sale por intersección, quiere decir que acá el conectivo es un I, porque el I es la intersección de esas 3 cosas. ¿Vieron cómo definí triángulo? Usando todos los términos primitivos, pero me faltaba uno. ¿Cuál era? Semiplano. O sea que primero tengo que definir semiplano. Por eso la matemática tiene una estructura ordenada. Las reglas de formación dan ese orden. No puedo definir triángulo si no definí semiplano antes, porque lo necesito para meterlo en el definen, para decir qué es la definición de un triángulo. Es la intersección de todos esos 3 semiplanos, dispuesto de esa manera y no de otra. ¿Entendieron cómo funciona esto? Y una vez que tengo triángulo, puedo definir polígono, y después puedo definir un cuerpo. ¿Se va viendo? Y la definición tiene que seguir esta estructura, si no, no es una definición. Y me van a preguntar, ¿y en la física pasa algo similar? Pasa algo similar. La diferencia es que en esta estructura en la física, aparte de P entonces Q, y que estas cosas no designan nada porque son signos, tienen representación en la realidad, que es la semántica. O sea, la física sigue estos patrones, pero con un ingrediente. Que todas esas cosas tienen un significado y un significante real. Pero eso es en la física, no en la matemática. ¿Se entendió? O sea que las definiciones en física siguen las mismas reglas, pero con el ingrediente de que eso se tiene que corresponder ¿con qué? Con el mundo real, con el mundo sensible, podríamos decir a la Platón, si les gusta. ¿Comprendieron esto? Sí, ahí nomás me parece, ¿no? Está complicado, profe. Y Lo que pasa que Pero básicamente se entiende. Sí, es decir, Escucho. todas las palabras se entienden, pero sin embargo da para que pensemos
en varias cosas, en un montón de otras cosas que, está bien, no pertenecen a esta materia, pero tienen que ver con todo lo que hemos visto anteriormente. Claro. Entonces, hay carburación ahí adentro de nuestra cabeza. Mínimamente la mía está carburando un montón de cosas, ¿no? Sobre los conectores, sobre las implicancias, sobre los definens, Esto jamás lo había visto así. Sobre definens, los conectores, menos la palabra funtor, jamás... Los funtores son lo que viene a representar la función que cumple el conectivo entre la primera etapa de la definición y la segunda etapa. Es como el sujeto, el verbo y el predicado, si lo querés, algo similar a eso, si lo querés en la estructura lingüística. Por eso esto no es una oración, es una proposición. Todo lo que tiene una estructura así es una proposición. Y en física, o en una ciencia fáctica, para que una proposición tenga correlato con la realidad, aparte de eso, todo esto tiene que decir si en ese correlato con la realidad es verdadero o falso. O sea, le tengo que agregar el valor de verdad, pero eso no es la matemática. En la matemática tengo que decir si es válido o inválido esta estructura. Y esa estructura es la que da lugar a las definiciones. Y no solo las definiciones. Ahora vamos a ver que esta misma estructura se usa para la segunda parte del sistema axiomático, de la lengua axiomática de la matemática. Ahora vamos de nuevo al... ¿Cómo es? Al PowerPoint. Al PowerPoint y vamos a ver la segunda etapa de la lengua. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Más o menos? Sí, sí. Es difícil esto. Voy despacito. Bastante complicado. ¿Eh? Sí, está muy bien explicado. Si nunca lo había visto explicado así, profe. Hay que explicarlo despacito, porque estas cosas, un profesor dice cualquier cosa. Porque va y después, definición 2 puntos, y escribe cualquier cosa. ¿No están acostumbrados a escuchar todo eso? Sí. Esto tiene mucho que ver con la enseñanza. Si yo digo cualquier barbaridad, después las cosas no andan. Si quiero llevar eso al laboratorio de física y quiero hacer que funcione algo, y dije cualquier macana, no va a funcionar nunca. ¿Se entiende lo que digo? En la física quedan en evidencia rápido. Rápido, sí. Si no saben mucho, nunca vayan al laboratorio. Siempre les digo lo mismo, porque el último juez para decir que lo que uno dijo es cierto o no, es el experimento. Ese es el último juez. Ese es el juez, el que te manda a la cárcel o te libera. ¿Se entiende lo que digo? Si vos no sabés mucho... Claro, si no sabés mucho, más vale no vayas nunca al laboratorio. Decí macana en la pizarra y por ahí alguno te la cree. Con razón casi no nos llevaban al laboratorio. ¿Vos te das cuenta de eso? Y pensá otra cosa, que es como dice March, como le dice Homero a March, ¿viste? Cuando se pelean. March, para mentir hacen falta 2, uno que mienta y el otro que crea. Esto es igual. Mira Yamila cómo se ríe. Siempre te hago reír, Yamila. Si te tengo que sacar sonrisa, te tengo unas cuantas, te saqué este año. Muchos Simpson y yo veo. Sí. ¿Viste? March, para mentir hace falta 2. Yo veo y me acuerdo de todo lo Claro. Viste que él le dice, porque no sé que se están peleando. No me puedo acordar del capítulo, ya me voy a acordar. Dejá que lo pesque. Ahora lo estoy volviendo a ver todo de nuevo, todas las temporadas de nuevo. Entonces ya voy memorizando un montón de frases. Me viene bien para las clases, ¿ven? Porque todo lo que yo digo está en Los Simpsons. Sí, hay muchos ejemplos ahí, sí. Todos los ejemplos están ahí. Pobrecita Lisa, nació en la familia equivocada, ¿viste? Muy bien. Mirá el otro cómo se ríe también, tiene cultura simpsoniana, Diego. Diego? Tenés cultura vos también de esto, ¿eh? Se mea de la risa. Si a esta hora no nos reímos un rato, la verdad. ¿Les gustó hasta acá? Por lo menos la base. Yo quiero que vayan pensándolo esto. Después les voy a pasar un par de materiales más que tengo. Tengo un artículo escrito. Tengo un libro escrito de esto. No sé si se los dije. Voy a ver si se los puedo... Está digitalizado. Voy a ver si se los puedo pasar el libro. Voy a ver si está en la plataforma. Esta semana se los pongo, si no está.
Lo publiqué el libro, me lo publicaron en España el libro. Pero no se le vaya a ocurrir comprarlo, 23 euros vale, ni yo lo puedo comprar. Me mandaron 5 ejemplares y se los llevaron los que conocía acá en mi casa, que vinieron a saludarme, pues había cosas. El otro día me mandaron las regalías. ¿Te imaginás? ¿Cuánta gente se puede interesar en estas cosas? Sigamos, a ver. Estábamos acá, ¿no? Bueno, esta es la primera parte del sistema axiomático o de, como lo quieran llamar, la metodología axiomática de la matemática. Ahora viene una segunda parte que no tiene que ver con los axiomas, perdón, con los términos. Tiene que ver con lo que se llaman los axiomas. A ver, ahí andan. O fórmulas primitivas. La matemática no solamente tiene términos, sino tiene fórmulas. ¿Se entiende? La matemática tiene dos cosas. Por un lado, términos, y por el otro lado, fórmulas. Las fórmulas primitivas, que son algo parecido a los términos, son los axiomas. Me van a decir, ah, fantástico, pero no me vas a venir a decir que hay 5 axiomas para toda la matemática, porque yo he estudiado un montón de axiomas de la matemática, me van a decir. Bueno, en eso tienen razón, los axiomas no son uno solo, son muchos axiomas. Los axiomas y las fórmulas van de acuerdo dentro de la matemática a la rama de la matemática en la cual uno está hablando. Por ejemplo, si estoy dentro de la geometría, tengo los axiomas de la geometría. Si, por ejemplo, del axioma de la geometría plana. Si estoy en la geometría del espacio, son los axiomas de la geometría del espacio. Estoy en la geometría proyectiva, axiomas de la geometría proyectiva. O sea que en la rama y en la subrama de la matemática hay axiomas. Si estoy en el álgebra lineal, son los axiomas del álgebra lineal. Y dentro del álgebra lineal puedo tener subtemas que tienen también axiomas. Es decir, que los axiomas no son tan poquitos como los términos primitivos. ¿Se entiende la idea? Van de acuerdo a la rama de la matemática donde uno está estudiando. ¿Sí? ¿Me siguieron eso? Ahora bien, la pregunta uno se dirá, ¿cómo se eligen los axiomas? Porque los términos, usted habla de los términos, pero no me dice cómo se eligieron, ni los términos ni los axiomas. ¿Cómo se habrá elegido que los 5 términos de la matemática primitivos fueron esos y no otros? ¿Por qué yo no puedo poner otros términos como primitivos y definirlo a partir de ellos? Porque se encontró que con esos términos se pudo deducir todo lo que hay, en todas las ramas de la matemática, mientras que con los axiomas pasó algo distinto. Los axiomas van de acuerdo a la rama de la matemática, cosa que los términos no. ¿Sí? Y estos axiomas, o fórmulas primitivas, a través de unas reglas que se llaman reglas de transformación o de inferencia, dan lugar a las fórmulas derivadas o lo que nosotros conocemos como teoremas. ¿Se entiende? ¿Qué son las reglas de transformación o reglas de inferencia? Son reglas de la lógica. Son las que permiten pasar de fórmulas primitivas a fórmulas derivadas. Más aún, estas reglas dicen cómo transformar estas fórmulas en estas otras fórmulas. No sé si se entiende lo que digo. Las reglas de transformación, ahora les voy a decir cuáles son las reglas de inferencia que permiten el pasaje de estas fórmulas primitivas a estas fórmulas derivadas. O sea, el pasaje de los axiomas a los teoremas. Y fíjense que los axiomas, en un primer momento, se llamaban hipótesis de los teoremas. Hipótesis a la matemática. Por eso se decía que las hipótesis, a través de las reglas de transformación o de inferencia, implica a los teoremas. Recuerden que las hipótesis o los axiomas son las afirmaciones o las fórmulas que se aceptan sin demostración, mientras que los teoremas se tienen que demostrar a partir de los axiomas. ¿Se entiende lo que es una demostración? La conexión entre axiomas y teoremas producen un proceso matemático que se llama deducibilidad. Permiten deducir fórmulas primitivas o axiomas y llegar a los teoremas. Y esas fórmulas, esas reglas de transformación, son reglas de la lógica.
son el modus tollens, modus ponens, ponentius ponens, tollens ponens. Hay como 16, 17 reglas de la lógica. Más que hay que tener en cuenta, aparte de esas reglas, que las fórmulas, esas reglas también dicen que esas fórmulas tienen que estar bien formadas. ¿Y qué es una fórmula bien formada? Claro, no sería una definición decir que una fórmula bien formada es una fórmula que no está mal formada, porque violaría la definición de definición. ¿Se dan cuenta? No podría decir eso. Entonces, ¿qué sería una fórmula bien formada? Una fórmula bien formada sigue la misma estructura que una definición. Pero no se va a decir que acá tengo un definens y acá un definiendum, sino que voy a decir que acá tengo un P, que es un antecedente, y acá tengo un Q, que es un consecuente. Eso es una fórmula bien formada. Donde acá, en este antecedente, están los axiomas, y en esta implicación, acá aparecen las reglas de transformación, ¿se entiende? Que dan lugar a los teoremas. Cuando yo logro llegar de los axiomas a los teoremas, a través de las reglas de transformación o de inferencia, estoy deduciendo, estoy no solamente deduciendo los teoremas, sino demostrándolos, diciendo si son válidos o inválidos, mal llamado si son verdaderos o falsos. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿sí?, una fórmula bien formada, por ejemplo, podría ser, vamos a escribir un ejemplo de esto. Una fórmula bien formada, o sea, un teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Sería, yo dibujo el triángulo, ¿no? Alfa, beta y gamma. Alfa más beta más gamma es pi. Eso es una fórmula bien formada. Ahora, esto es una afirmación, esto es un teorema. ¿Por qué es un teorema? Porque esto yo tengo que demostrarlo de axiomas. ¿Se entiende? ¿Cuáles serían los axiomas que no se demuestran para demostrar esto? Bueno, esos axiomas tienen que ver con algunas condiciones geométricas que yo puedo establecer sobre ese triángulo. Por ejemplo, si trazo una paralela y miro los ángulos entre paralelas, ahí tengo axiomas. Por ejemplo, este ángulo, que lo puedo llamar alfa prima, y a este que lo puedo llamar gamma prima, un axioma sería que la suma de gamma prima más beta más alfa prima es pi, ¿no? Gamma prima más beta más alfa prima es pi. Eso es un axioma, porque la suma de tres ángulos que están sobre una misma recta miden pi, porque es un ángulo llano, ¿ven? Ahora, tengo dos axiomas más para hacer la demostración, para llegar a esta conclusión que es el teorema. ¿Cuáles serían? Que alfa prima es igual a alfa. ¿Por qué? Porque tengo un axioma que me dice que los ángulos entre dos paralelas que están, ¿ven? Y gamma, estoy diciendo macana, alfa y gamma prima, ¿ven? Este con este son alternados a través de una tercera que la cortan. ¿Cómo son esos ángulos? Son iguales. Esto es otro axioma. Iguales. ¿Ven? Esos son axiomas. Este sería el axioma 1. Este es un axioma 2. Y tengo otro axioma 3. ¿Cuál es el axioma 3? Que gamma es igual a alfa prima. ¿Ven? Este también es igual a este. Entonces, ¿cuáles serían los axiomas que implican al teorema? Acá no hay un solo axioma. ¿Cuántos hay para llegar a esta implicación? 3 axiomas. Axioma 1, axioma 2 y axioma 3. A través de las reglas de transformación, tengo que poder arribar a esta afirmación. ¿Podremos hacerlo?
Miren, ¿qué tengo que hacer simplemente? ¿Cuál sería la regla de transformación que me permite llegar a la conclusión? Y reemplazar, ¿no? Pero yo tengo que demostrar que alfa más beta más gamma es pi. Si yo digo que gamma prima es igual a alfa, reemplazo alfa acá. Si digo que gamma es igual a alfa prima, lo reemplazo a gamma acá. ¿Y qué me quedó? Alfa más beta más gamma, que es la tesis. Ya llegué. Simplemente hice una regla. ¿Qué regla lógica usé? La sustitución, que es una de las reglas lógicas. ¿Vieron cómo llegué? Cómo se usa de los axiomas, llegué al teorema. Y el proceso que hice en el medio de hacer todo esto y hacer esa sustitución, no sé si lo vieron. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Entonces, ese proceso es una demostración matemática. Y eso me dice que lo que dije no es ni verdadero ni falso, es válido o inválido. En este caso es válido, porque a través de axiomas llegué al teorema, a la fórmula derivada, a través de reglas lógicas. En este caso, la única que usé entre los axiomas y el teorema es la regla de sustitución, que uno tiene que conocer bien entonces para demostrar en matemática. Las reglas lógicas, los axiomas de dónde sale y el teorema. Más aún, usé la regla de sustitución, ¿en qué sentido? Fíjense, porque yo qué hice acá. ¿Cómo sería la relación? Sería axioma 1, axioma 2, axioma 3 implica al teorema. ¿Está bien? Acá que usé la regla de transformación que se llama sustitución lógica. Es una de las reglas de la lógica. ¿Se ve? ¿Dónde lo usé? En este implica. Cuando digo, entonces pasa tal cosa, si yo agarro esto y lo reemplazo un axioma dentro del otro, llego justamente a lo que quiero demostrar. ¿Se entiende la idea? Este es un ejemplo muy fácil para que lo vean. Por supuesto hay demostraciones complicadas. Y fui en forma directa, ¿no? Porque pasé de acá, jugué con esto y llegué ¿a dónde? A la tesis. Esa es una de las formas de hacer la demostración, pero yo podría haber hecho otras formas de demostración. O sea que las reglas lógicas no necesariamente tengo que salir de la hipótesis y llegar a la tesis. Podría hacer otra cosa. Podría salir de la tesis, trabajar con la regla final y hacer artilugios lógicos y en algún momento meter la hipótesis. El proceso que yo hice, esta demostración, es un proceso directo. Estos son los procesos que tiene la demostración matemática. Es un proceso directo. Después puede haber procesos indirectos. ¿Que cuáles son? El proceso indirecto es trabajar con la tesis y en algún momento de todo ese artilugio lógico meter la hipótesis. Y por último, falta por dos más, uno podría negar lo que está acá y llegar a la negación de acá, en forma directa. Si yo digo, por ejemplo, niego estas hipótesis, entonces, si no es cierto que la suma de los ángulos que tengo sobre una misma recta, que son llanos, forman 180 grados, no es cierto esta igualdad, entonces no será cierto esto. Si niego todo, también vale la demostración, porque es la negación de la negación. Niego lo que digo y niego la conclusión. ¿Hay demostraciones así? Sí. Eso se llama demostrar por el contrario. Pero voy así. Y después está el contrarrecíproco, que es cambiar la tesis de este lado, poner las axiomas de acá y negarlos también. Y hacer artilugios con la tesis y meterla con la negación de la tesis y meter los axiomas negados adentro de esos artilugios. Como hicimos la forma indirecta, sería la forma indirecta negada. O sea que tenemos 4 formas de demostrar. En forma directa, en forma contraria, en forma indirecta y en forma contrarrecíproca.
¿Escucharon? Esas son las formas de demostración para meter cómo jugar con las reglas de transformación. Y me van a decir, ¿son las únicas? No. Hay otra que la vimos con Galileo, que es, mirá Pablo, no sé, cerró todo, micrófono, todo, no sé qué le habrá pasado, está en azul. No, pero sigo acá, profe. ¿Me seguís bien? Mi papá está... Ah, perdón. Mi papá está a los gritos y entonces... bueno, ¿qué va a hacer? Pero... No son buenos días. ¿Qué va a hacer? Ni buen... Hay más técnicas de demostración. Mucha gente le dice técnicas. Yo le digo formas de llegar a la demostración. Sí, por ejemplo, negando la tesis y llegar a un absurdo. ¿Se acuerdan que les expliqué? Eso es lo que hizo Galileo con la caída de los cuerpos. Esa es otra manera de demostrar, por el absurdo. O sea que hay muchas formas de arribar con estas estructuras lógicas en matemática. Antiguamente había otras técnicas que se llamaban por descenso, descenso infinito. Hay un montón de técnicas de demostración. Lo importante es encadenar la estructura lógica. ¿Qué es lo que más le cuesta a la gente hacer en matemática? Demostrar. Porque tiene que saber bien de dónde arranca y de qué técnica va a usar, cuál le conviene usar para hacer una demostración. No es fácil hacer eso. Cuesta bastante. Y pensá que la física, muchos enunciados matemáticos se le dan interpretación dentro de la física. Y cuando yo hago una demostración en matemática y le doy interpretación semántica, la validez matemática tiene que ser congruente con la verdad física. Porque si la validez matemática anda bien, pero eso no se corresponde con la realidad física, es decir, el último juez es el experimento, la demostración matemática pelada, signo-signo, no me sirve para nada, porque signo-significado y signo-significante no tiene ningún sentido. ¿Se entiende lo que va pasando? Entonces, cuando uno estudia física, tiene un doble problema. Tiene, por un lado, la validez matemática para dar lugar a la verdad física. O si lo querés, la verdad matemática, que es una palabra que no se debería usar, da lugar a la verdad fáctica, a la verdad física, a la verdad real. ¿Entienden lo que pasa? Y la relación entre esas dos verdades está en el laboratorio. Por eso una buena persona que enseña física tiene que entender bien qué es ir al laboratorio. Porque en el laboratorio no va a ser demostraciones. La demostración es un proceso meramente matemático. Me van a decir, ¿pasa lo mismo que con las definiciones? Cuando yo tengo axiomas, los axiomas, los teoremas que ya demostré, por ejemplo ¿lo puedo usar como axioma para otra demostración? Sí. Eso también pasa. O sea, cuando ya demostré algo, yo no demuestro en matemática, recurro siempre a los axiomas primarios. ¿Se entiende lo que digo? No recurro a los axiomas de la rama. Recuerden que los axiomas van por rama de la matemática, ¿no? No son iguales y por subrama. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede esto, uno no recurre siempre a los axiomas primarios. Esos axiomas esos teoremas que ya demostró pasan al lugar de axioma y se usan para demostrar cosas que todavía no se demostraron. ¿Se entiende lo que digo? Bien. Cuando uno hace una demostración y recurre a los axiomas primarios, eso es una verdadera demostración matemática. Pero cuando uno empieza a usar teoremas que ya demostró para seguir demostrando cosas, eso no se llama demostración en matemática, eso se llama prueba. Esa es la diferencia entre prueba y demostración. ¿Vieron que en muchos problemas algunos profesores dicen probar tal cosa y algunos dicen demostrar tal cosa? Bueno, los que dicen todo eso a veces no saben bien lo que están diciendo, no saben lo que le están pidiendo. Porque si les piden demostrar, por ejemplo, muchas veces dicen demuestre que el límite tanto. ¿Ustedes piensan que la definición de límite de una función con todo ese choclo de intervalos y todo eso, se hace una demostración cuando uno somete una función matemática a una prueba para ver si el límite existe? ¿Qué crees, Yamila? A ver. ¿Recurrís a los axiomas primarios? No, a las construcciones que se hicieron después. Y usás teoremas que ya están demostrados para demostrar eso. Entonces no estás haciendo una demostración, ¿qué estás haciendo?
Una prueba. Entonces, ¿qué debería haber preguntado el profesor burro? Pruebe tal cosa. Pruebe. Claro. No demuestre tal cosa. Ahora, si yo te voy a esta de los somos los ángulos interiores de un triángulo, ¿qué te hubiera dicho si usé lo que acabo de usar? Eso que hice, ¿que es una prueba o una demostración? Demuestre. Ahí lo estoy demostrando, pero estos son axiomas básicos. Estoy recurriendo a axiomas primarios. Más aún, en ese artículo pongo dos ejemplos. Entre lo que es el teorema de Pitágoras lo hago de dos maneras distintas, por prueba y por demostración. En un momento, porque hay cosas que se pueden hacer de las dos maneras. Uso el teorema de Pitágoras con unos teoremas intermedios que ya se demostraron y demuestro el teorema de Pitágoras en ese libro. Y por el otro lado, hago lo mismo pero recurro a los axiomas primarios de la teoría de la geometría plana. ¿Se entiende lo que hago en ese libro? Y me van a decir, bien, pero uno cuando pone esto, no solamente pone eso, pone gráficos. ¿Los gráficos dónde están en una demostración? ¿Qué forman parte de los dibujos? En geometría, en límite, en un montón de cosas uno pone dibujo a veces, pone gráficos. ¿Dónde están? ¿En los axiomas los gráficos? ¿Son parte de los axiomas los gráficos? Los gráficos no son parte de nada, sirven solamente para hacer una interpretación de lo que uno quiere. Pero uno me va a decir, sin esos gráficos a veces no se puede demostrar nada, y es cierto. O sea que a los formalistas que se le ocurrió esta idea de cómo funciona la matemática, por eso se llama sistema formal, se les piantaron algunas chapas, ¿vieron? Se les volaron algunas chapas. Pero hay que entender bien dónde se le volaron las chapas. Quiere decir que uno no hace esto al pie de la letra, recurre a gráficos, recurre a construcciones geométricas, recurre a interpretaciones de histogramas en estadística, recurre a un montón de cosas que no son solamente axiomas pelados o teoremas ya demostrados implican nuevos teoremas. No es exclusivo un proceso lógico. Ese proceso lógico está empapado de interpretaciones que tiene que hacer el ser humano para comprender bien lo que pasa. ¿Se entiende? No es pelado esto. Me van a decir, ¿y los casos particulares qué son? Los casos particulares son los problemas matemáticos. ¿Qué es un problema matemático? En demostrar si este vale 30, este vale 40, ¿cuánto vale el otro? Un problema matemático es usar un teorema ya demostrado sometido a una situación particular numérica. Eso es un problema matemático. Que no es una demostración. Es una situación particular de un enunciado. De una proposición. Más que un enunciado. No tendríamos que usar la palabra enunciado. Enunciado se usa para la ciencia fáctica. Es decir, enunciado sería la implicación esta. Que como dijimos que es una proposición. ¿Se entiende? Aunque a veces decimos es un enunciado matemático. Deberíamos decir es un enunciado en la física. En la matemática es una proposición vacía. En la física también es una proposición, pero las proposiciones en física le decimos enunciado. Después vamos a ver cómo se hace la estructuración semántica sobre la estructura sintáctica de la matemática. Cómo se le da interpretación en la física a todas estas estructuras. ¿Se entiende lo que pasa? Mirá Solange, está perdida como en el horizonte oscuro allá abajo, la veo. Ay, profe, es que no teníamos luz acá en Moreno y estoy con el cable acá cargando el celular. Pobre Solange. El que se perdió todo esto es Andresito, no sé qué va a hacer ahora con esto. Va a tener que leerlo, va a tener que escuchar el video. Esperemos que no se queme, que no se me queme a mí, que no me corte la luz a mí ahora. Bueno, con esto por hoy nada más, creo que fue suficiente, ¿no? Es pesado este tema. Lo voy dando de a poco, porque si no se van a volver locos. Me gustaría que lo repasen todo. O sea que como que la matemática, entonces uno me podría decir, un buen estudiante que entendió algo de todo lo que dije me podría decir, entonces la matemática se reduce a definiciones y teoremas, si es así. ¿No? No hay otra cosa. Me van a decir, ¿y los corolarios? ¿Cómo es? Hay un montón de cosas más. Y los, no sé, corolarios. ¿Qué otra cosa les dicen que hay en las matemáticas? ¿Vieron que aparecen otras cosas? ¿Dónde están todas esas cosas? Bueno, eso lo vamos a charlar la semana que viene. Hay otras cosas.
que no son solamente axiomas y teoremas y definiciones. Si uno va a un libro formal de matemática, ¿qué va a encontrar? Definición 1, definición 1.1. ¿Vieron cómo van? Definición 1.2 cuando uno compra un libro. Sí. Después teorema 1.1, 1.1.1, ¿viste? Pero depende de la cantidad que metan y van uno arriba del otro y van enunciando cosas y van haciendo cuenta. Y vos decís, ¿y esto con qué se come? ¿Nunca vieron un libro bueno de matemática? Lo que pasa es que ¿con qué se come? Con saber lógica, con saber cómo está armada la estructura. Así se come. Es como comer, qué sé yo, Claro. fideos con 2 palitos. Un poco difícil. Conviene una cuchara y un tenedor, ¿viste? Para enroscarlo. O en el plato directamente. A la Tato Bore con la cuchara y el tenedor. Julia ya se debe estar riendo. De una, profe. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así que cuidado, porque sí, escucho. Sí. Es muy complejo. Ay, yo voy a tener que ver como 2 veces el video y tomar bien notas. Es muy complejo para comprender y armarlo todo. Yo en particular voy a tratar de hacer una red. Te metiste en una ciencia que es terrible enseñarla. A ver, ¿ustedes por qué creen que yo puedo hacer con ustedes lo que hago sin que ustedes sepan prácticamente nada? ¿Por qué piensan eso? ¿Que soy un mago? No. No es por eso. Es porque sé todo esto. Sé por dónde hay que encarar la cosa. A mí me cuesta. ¿Se acuerdan lo que decía? Claro. Me cuesta mucho esto que explicó, profesor. ¿Se acuerdan lo que decía Andresito? ¿Qué tenemos que lograr con los estudiantes? La semana pasada hablábamos de eso. Acercar la lengua. Para acercar la lengua tenemos que saber de qué se trata. No se les va a ocurrir decir verificar en matemática. Porque verificar no entra dentro ni de una demostración ni de una prueba. Como tampoco en la Porque física. es verdadero o falso eso. Claro, es verdadero o falso. Y eso es problema de la ciencia fáctica, no de la ciencia formal. Como verificar, confirmar, corroborar, que parecen todos sinónimos. Vamos a ver si todas esas cosas son sinónimos. Confirmar, mirá todas las que hay. Y todas esas palabras las usan ustedes. Vamos al laboratorio a demostrar el teorema de la segunda ley de Newton. ¿Qué va a ir a demostrar la segunda ley de Newton? Si la demostración es un proceso meramente sintáctico. El que te dice eso es un burro. Vos en el laboratorio podés ir a verificar, después vamos a ver si es cierto, si se puede, alguna ley física. O a corroborar, o a confirmar, o a refutar. Mirá todas las palabras que se van a usar después en la ciencia fáctica. Pero no la vas a poder ir a demostrar al laboratorio. Al laboratorio no se demuestra nada. Si vas a demostrar algo, tiene que ser en una estructura signo-signo, sintáctica. Si vas a probar algo, vos en un laboratorio no probás las leyes del péndulo. Vas a verificar las leyes del péndulo. O vas a confirmar las leyes del péndulo. Es decir, y confirmar y verificar no será lo mismo. Bueno, vamos a ver después eso es cierto. Si es cierto. Si son sinónimos, como ustedes dicen, o como dicen las cosas. ¿Se dan cuenta que la terminología es estricta acá? Y no hay ningún sinónimo, así que ya vayan pensando que todas esas cosas son todas palabras que parecen iguales, que no son iguales. ¿Pablo? ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con todo eso. Sobre todo eso vamos a charlar. Nos queda una clase más, creo, de ciencia formal. Después empezamos con la física, donde vamos a empezar a meterle significado y significante a todo esto. ¿Vieron cómo lo fui llevando desde la lengua? ¿Cómo esto se empieza a usar? Si yo no doy las clases de lenguaje primero, ¿cómo llego hasta acá? Sobre esta estructura, signo, significado, signo, significante. No puedo. ¿Se dan cuenta que tengo que dar un proceso semiótico primero? Y bueno, por eso existen profesores que hacen estudiar de memoria y a la miércoles, profesor. Perdón, claro. La definición de miércoles, pero es así. Claro, es así. No se toman el trabajo de empezar desde vos fíjate, para seguir los ejemplos que le puse son sencillos, para que ustedes lo puedan ver. Si no, ¿cómo lo ven? No te puedo poner la definición de límite para que vea esto. Te pongo la definición de la suma del ángulo interior de un triángulo, que es mucho más fácil. Ni siquiera el teorema de Pitágoras. En el libro está el teorema de Pitágoras.
Mírenlo, van a ver qué lindo que está. Está de distintas maneras, con pruebas y demostraciones. Y después le doy un ataque a aquellos que hacen construir los triángulos, le ponen los cuadrados y lo hacen medir. Y ahí le digo de todo a todos los que hacen esa burrada. Porque eso no es demostrar ni probar. Eso sería una matemática empírica, que no existe. Una matemática de laboratorio, eso no existe. La matemática de laboratorio no existe, porque la matemática es una ciencia formal. No va al laboratorio lo que se dice en matemática. Lo que se dice en física va al laboratorio. ¿Está? Vamos a ver que después la física tiene distintas posiciones, no hay una sola estructura para comprender lo que pasa en la física. Y esas posiciones fueron cambiando a lo largo de la historia. O sea que hay una historia de las posiciones de la estructura de la física, para colmo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver las dos que yo adhiero, lógico, no voy a hablar de Q. Voy a hablar de los empiristas lógicos, desde Carnap y Hempel hasta Popper. O sea, no vamos a ver todas las posiciones, porque las últimas no las considero posiciones, me parece guitarra de 20 cuerdas. ¿Está? Después ustedes, si la quieren leer, les digo dónde están los libros, léanla y así se ríen un rato. Que esas posiciones ahora se usan para todo, todas esas palabras. Ahí aparecen las palabras, vieron que está marco teórico, paradigma, enigma, todo ese tipo de palabrería, enhebran palabras para dar la sensación de ideas muy profundas y no sirven para nada. Así, estuvimos viendo algo el año pasado con filosofía. Bueno, todas esas cosas, olvídenla, no sirven para un pepe. Vamos a estudiar realmente lo que hace la ciencia para ver por dónde ustedes, cuando tienen que dar una clase, qué pueden decir sin decir tantas macanas. ¿Vieron lo que les dije? Sin decir tantas macanas, porque todos decimos macana. Lo que pasa es que hay grados de macana, ¿viste? Pero además, si uno acepta esa macana, uno dice, bueno, voy a decir una macana. Chicos, voy a decir una macana. Y bueno, la digo. Claro. Pero, claro, es como dice March, para mentir hace faltan dos, uno que mienta y el otro que crea, ¿no? Volvemos al mismo punto, ¿no? La verdad y la verdad. Viste con Lionel Hodge, ¿pero qué es la verdad? ¿Es la verdad o la verdad? Lionel Hodge, abogado, ¿viste? Está cosiendo los zapatos. Claro que sí. ¿Viste? Cuando lo venda todo. Vamos a hablar de un médico que dice las cosas en serio y lo traen al doctor Nick Riviera, ¿viste? Doctor Nick, miren, y lo venda todo para que diga que lo atropelló el señor Burns. Me gustan los dos, ¿viste? Cuando describe lo que le pasó a él y lo que describe después el señor, porque si le creyeron a él no me creen a mí, dice Burns. Y sí. Y es lo mismo, tiene razón, pobre señor Burns. Bueno, esto funciona más o menos de esa manera, ¿eh? ¿Escucharon? La gente funciona de esa manera. Lo que pasa es que la ciencia no funciona de esa manera. Por eso cuando se habla de lenguaje científico es muy duro. Y por eso la gente no comprende la ciencia. Por eso le erran cuando tratan de comprender. Porque a veces no conciben bien la relación que hay entre las estructuras matemáticas y los significados y significantes que tienen. Ahora con la formulación que vamos a ver para los que están haciendo teórica, la nueva formulación de cómo se arriba a la ecuación de Lagrange, van a ver que yo parto de una estructura vacía matemática, como les dije hoy. Fíjense que la F grande es la L, la X es la T, uno es la velocidad y el otro es la posición. ¿Vieron que qué les hice ahí? Le di significado semántico a la estructura sintáctica matemática. Hice la relación que falta hacer entre las dos columnas que vimos hoy. Sistema interpretado y sistema sin interpretar. Eso es importante que lo vean, porque eso es lo que van a tener que enseñar en un momento dado. ¿Se entiende? No en este nivel, en el nivel de física teórica, pero lo van a tener que enseñar en otro plano a lo mejor. ¿Está? Bueno, gente, por hoy suficiente. Fue demasiado, ¿no? Fue duro la clase. Bueno. ¿Estás seguro de querer irse? Sí, ya me voy, pues estoy cansado yo también. Hace de las 9 de la mañana que estoy acá. Física 4, empecé con termodinámica. Así que bueno. Bueno, gente. Bueno. La semana que viene
vamos a discutir, porque vamos a adelantar el horario cuando empecemos, ¿se acuerdan? Avísenle a Pablo, díganle, coméntenle un poquito y después. Vamos a adelantarlo más temprano el horario, Pablo, porque la parte teórica va a pasar a otro día, porque lo voy a dar con el tema que falta de teórica lo voy a dar con otro curso, entonces va a quedar el horario más temprano, que si posiblemente empecemos a las 5, tempranito, cosa de liquidarlo rápido antes que venga el verano. Cosa de a las 6:30 ya estemos libres todo y descansemos los miércoles. ¿Les gusta la idea? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Cuando pongamos esa clase extra que necesiten ustedes cada tanto, la ponemos después, no la vamos a poner antes, no vamos a correr todo al cohete. ¿Está? Ajá. ¿Se entendió? No, está bien, no hay problema. Sí, no, a ver, es 1 mes y medio, 2 meses que nos van a quedar de trabajo nada más. ¿Está? ¿De acuerdo? Bueno, gente, nos estamos viendo. Un abrazo grande y cuídense de la tormenta, que se viene Santa Rosa. Igualmente. Chao. Chao, profe.